No hagas kettlebell swing. A ver, este es un tema un poquito bastante controversial porque claro que hay ejercicios que la gente defiende a capa y espada, sobre todo porque se han venido haciendo bastante populares en los últimos años y un ejemplo perfecto es el kettlebell swing, entre muchos otros ejercicios conocidos como funcionales. Pero hoy voy a hablarles un poquito de por qué no deberías de hacerlos o por qué deberías de por lo menos modificarlos un poquito. Hola a todos, los saluda Octavio Rubio. Los ejercicios funcionales son comúnmente conocidos como aquellos que requieren de más de un grupo muscular para ser ejecutados, que no se realizan en máquina o que tienen algún patrón de movimiento similar a alguna actividad de la vida cotidiana. Pero claro que la verdad es que si nos pusiéramos muy estrictos con el tema de la funcionalidad, realmente todos los ejercicios son funcionales porque todos te brindan alguna habilidad o alguna capacidad que te va a servir en tu día a día. No importa si es un ejercicio monoarticular o si es un ejercicio extremadamente complejo, todos te van a brindar algún beneficio. También es cierto que cada quien tiene su propia definición de lo que es funcional, porque por ejemplo hay personas que piensan que el press de banca no es funcional, pero las flexiones sí. Y por ejemplo, en ese caso, los dos ejercicios no son iguales, obviamente, no se sienten iguales y no tienen los mismos efectos precisamente, pero los dos son ejercicios de empuje. Ahora, también hay personas que piensan que el peso muerto es el ejercicio funcional por excelencia, pero piensan que por ejemplo las elevaciones para gemelos no son funcionales. Así que bueno, en fin, depende mucho de tu criterio personal. Ahora sí tomemos un ejemplo concreto. El kettlebell swing es uno de los ejercicios que más se han popularizado en los últimos años y es también un indispensable en todos los box de CrossFit. Y repito, por si no había quedado claro, que todo esto es a mi criterio personal. Cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, pero después no se anden quejando. El caso es que no importa qué tan práctico o qué tan dinámico te parezca el ejercicio, ese patrón de movimiento no es algo natural. A ver, miren, cada día las redes sociales nos orillan a tratar de inventarnos cosas para llamar la atención, llegando al punto de que muchos entrenadores y gente preparada recomienda cosas que al final del día no son del todo efectivas o que no tienen mucho sentido, simplemente porque es lo que la gente quiere. Iba bien. Pero los recomiendan porque es lo que la gente quiere escuchar y es lo que llama la atención. Así que tan solo quisiera que me respondieran esta pregunta. ¿Serías capaz de contestarme qué músculo o qué grupo muscular exactamente estás entrenando con el kettlebell swing? No es una elevación frontal estricta para deltoides porque obviamente al haber un balanceo se le quita trabajo. Tampoco es una sentadilla porque 9 de cada 10 personas que hacen el swing lo hacen con las rodillas extendidas y de hecho en muchas ocasiones lo hacen con las rodillas sobre extendidas, lo cual también puede llegar a ser un problema. Y nuevamente al haber un impulso, un balanceo por el peso, porque muchas veces lo hacen con un peso demasiado grande, tampoco se le puede considerar como un ejercicio de tren inferior tal cual. Lo que sí es cierto es que este ejercicio está mucho más cerca de ser una bisagra de cadera y eso nunca es bueno. Las bisagras de cadera son estos movimientos en donde nuestra cadera, valga la redundancia, funciona como un punto central, donde justamente nuestra cadera es el punto sobre el que gira nuestro cuerpo para inclinarnos hacia adelante. Miren, para no ahondar mucho en detalles, en tecnicismos, que ya hay muchos canales que te pueden explicar eso de una manera mucho más profesional de lo que yo puedo hacerlo. Digamos que la columna vertebral a grandes rasgos son varios discos puestos uno encima del otro y por ejemplo al hacer una sentadilla pesada, pues obviamente esos discos se comprimen al recibir un peso muy grande encima y al momento de hacer bisagras de cadera pasa justamente lo contrario. Como nos extendemos hacia adelante, por lógica nuestra espalda tiende a separarse, sobre todo en la zona lumbar, porque no tendemos a inclinarnos de manera recta sino a inclinarnos de manera encorvada. El caso es que este movimiento nos puede traer muy graves problemas. Si quieren más detalles sobre este tema les recomiendo ampliamente el canal de Iron Masters, que es una persona que tiene muchísimos años de experiencia en biomecánica y que tiene varios videos dedicados a la zona lumbar y a todo este tipo de cosas. El caso es que ejercicios como el peso muerto, el buenos días, los giros inclinados y obviamente el kettlebell swing fomentan este tipo de situaciones de bisagra de cadera. No es sorpresa que mucha gente después de hacerlos casualmente muestre molestias en la espalda baja y no saben por qué.
Ahora quisiera que me respondieran un par de simples preguntas. ¿Por qué no en lugar del swing hacer simplemente unas elevaciones frontales para deltoides o unas sentadillas frontales bien hechas y con un peso coherente? Primero, claro, porque es más complicado, porque requiere de una técnica más estricta. Y segundo, porque obviamente no se ve tan dinámico, tan llamativo y tan funcional. A mí personalmente no me gusta implementar tanto este tipo de ejercicios, prefiero los viejos ejercicios estrictos y con peso, pero si de verdad te urge hacer este tipo de cosas porque quieres algo más dinámico, mi recomendación sería que controlaras un poco mejor el peso, es decir, no agarres pesos tan grandes solamente para verte muy pro levantando pesas gigantes, y segundo, separa un poco más cada movimiento. Así, por ejemplo, al bajar flexionarías más las rodillas para hacer algo más cercano a una sentadilla sumo o una sentadilla a rango medio y después una elevación frontal. Pero lo que sí tendrías que evitar a toda costa sería esta inclinación hacia adelante, que es lo que nos pone en peligro realmente. Porque además he visto que hay por ahí una variante que se ha hecho bastante popular, que además de hacer la bisagra de cadera, todavía echamos el peso hacia adelante, inclinándonos todavía más, o sea que es todavía peor. Pero bueno, así de sencillo podemos marcar una gran diferencia. Y ahora vamos con otro punto importante. Díganme, este tipo de movimientos exactamente para qué les sirve. Es complicarse de gratis la vida, cuando realmente es muy improbable que hagamos ese tipo de movimientos en nuestro día a día. Díganme, ¿cuándo en su vida han realizado este tipo de movimientos en su vida diaria? A menos que seas un albañil o un maestro de la construcción que necesita forzosamente subirse un bote de mezcla a la espalda, dudo mucho que esto sea un movimiento recurrente, y eso que muchos profesionales de la construcción también presentan molestias en la espalda, curiosamente. Hay que entender que sí hay ejercicios que trabajan nuestra coordinación, nuestro equilibrio, nuestra explosividad, la resistencia, pero al final del día los ejercicios clásicos y también los monoarticulares son los que nos dan la mayor cantidad de beneficios, no solamente en la parte estética. Este es un tema completo que se debería de tratar aparte, pero a modo de resumen, por lo menos ya vimos que en el kettlebell swing podemos hacer algún tipo de adaptaciones, pero el peso muerto yo optaría por dejarlo totalmente fuera. Si no eres un atleta profesional, un powerlifter o un strongman que se dedica directamente a hacer ese tipo de cosas, ¿para qué pijas te arriesgas a tener una lesión de espalda? Digo, no sé, tal vez tenga que ver con que el peso muerto es uno de los ejercicios, por no decir el ejercicio, en donde más carga podemos levantar, y obviamente a la gente le encanta esa sensación de poder y de fuerza, de poder soltar la barra y gritar como si fuéramos unos mandriles, que yo entiendo a veces que se siente chido hacer eso, pero no lo hagan, es un poquito incómodo a veces para las demás personas. Hay que valorar mucho más la discreción. No, pero es que tú no sabes, porque el peso muerto es un ejercicio muy funcional que nos prepara para las cosas de la vida, como para cargar cosas pesadas, para las mudanzas y todo eso. Pongámoslo de esta manera, miren, el peso muerto es un ejercicio que pone mucha presión sobre la zona lumbar, nos arriesga mucho a sufrir lesiones, y sobre todo si tú eres una persona de esas que entrenan a las 6-7 de la tarde, ten en cuenta que tu espalda lleva todo el día activa, todo el día cargando tu peso, todo el día con esa fatiga constante del día a día, y si aparte tú le metes una carga extra, te estás exponiendo de gratis y demasiado a sufrir lesiones. Así que bueno, en fin, es bastante lógico que nadie te va a decir que tiene lesiones por peso muerto, porque incluso atletas que llevan toda su vida entrenándolo profesionalmente llegan al punto en el que no es posible controlar la técnica y se lesionan y llegan a tener problemas muy graves, al punto de que muchos ya no pueden caminar y hacer su vida normal. Pero claro que no te lo van a decir, porque eso sería admitir que se han equivocado toda su vida. Y pues a nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero bueno, miren, mucha gente dice que es que este ejercicio del peso muerto es lo mejor para los glúteos y bla bla bla. Al final cada quien entrena como quiere, todos tienen derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo, pero yo soy de la idea de que deberíamos de tratar de evitar ponernos en riesgo de gratis. Además existen decenas, por no decir cientos de opciones distintas para entrenar esos músculos, pero bueno. Eso es todo, espero que les haya gustado, que les haya sido útil o entretenido. No olviden seguirme en mis otros proyectos, que tengo 2 que 3 cosas por ahí. No se olviden de seguirme en Twitch como Pechones Plus, porque tengo otro canal que se llama Somos Pechones. Ahí hay cosas que tienen más que ver con cine, con series, con próximamente reseñas de videojuegos y cosas así. En Twitch nos pueden encontrar como Pechones Plus. Y también tengo un canal personal que es Octavio Rubio, donde hablo de libros y ese tipo de cosas que son más de gusto personal. Así que bueno, no olviden seguir a Somos Deporte en Facebook e Instagram.
Y bueno, eso es todo, muchas gracias y adiós.